Población y muestra. Metodología de la investigación. Población. Se entiende que la población es el conjunto total de personas pertenecientes a la comunidad que se va a investigar. Población finita. Es aquella constituida por un determinado o limitado número de elementos o unidades, y en la mayoría de los casos considerada como relativamente pequeña. Población infinita. Está conformada por un indeterminado número de unidades, tal es el número de los peces en un río o el número de granos de arroz recolectados en una región. Delimitación de la población. Su delimitación es vital. Esta nos ayuda a caracterizar la población y elementos como su procedencia, estatus socioeconómico, nivel de instrucción, intereses, edad, etc. Además, esta también nos permite centralizar el estudio en la población de nuestro interés, lo que posibilitará el aprovechamiento de tiempo y recursos. Se entiende por muestra como el subconjunto de una población. Esta está formada por individuos que nos sirven como modelos de acción para evaluar su conducta y la de los otros. El término de muestra se asocia con una porción o un ejemplar de un producto o de una mercancía que sirve para conocerla. Se parte del supuesto que esta muestra o porción es lo suficientemente representativa de este producto como para caracterizarlo. Selección muestral. Para la selección de la muestra debemos considerar los siguientes pasos. Primero, determinar la unidad de muestreo o análisis, es decir, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Segundo, delimitar la población o el universo. Tercero, elegir la mejor estrategia de muestreo que se adecue a nuestras necesidades. Puede ser probabilística o no probabilística. Cuarto, calcular el tamaño de la muestra apropiado para que ésta sea representativa de acuerdo a la población. Quinto, seleccionar las unidades de análisis. El marco muestral constituye un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende de proceder a la selección de los elementos muestrales. Entre las características del muestreo encontraremos las siguientes. Pertinencia. Se asocia con la capacidad de los resultados estadísticos obtenidos con investigación por muestreo para completar ciertas lagunas en el resultado de un fenómeno. Oportunidad. Utilidad de un resultado estadístico en función de su disponibilidad en el tiempo, puntualidad, rapidez y actualidad. En el caso de censos y grandes encuestas, es aconsejable la publicación de avances provisionales. Accesibilidad. La información obtenida por muestreo ha de ser totalmente accesible, así como tener presente desde el diseño de la legalidad vigente. Detalle y cobertura. La producción de datos extensos y profundos puede llevar a completar una investigación exhaustiva con una muestra. Economía. Las consideraciones sobre los costos de las diferentes etapas de planificación, recogida y procesamiento de datos, evaluación, análisis y publicación pueden mostrar en algunos casos la no conveniencia de una investigación exhaustiva. Integración. La información obtenida en investigación por muestreo ha de ser integrable y comparable con otras informaciones ya existentes o futuras. Tipos de muestra. El muestreo probabilístico. La muestra probabilística se caracteriza por la selección aleatoria de sus participantes. Por lo tanto, se efectuará la selección al azar de estos. Entre las condiciones, se debe asegurar que todos los elementos o unidades de la población tengan las mismas probabilidades de ser elegidos. Muestreo aleatorio simple. Es un método de selección de muestra en el cual las unidades se eligen individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, en el que cada unidad no seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado implica una división de la población en grupos, denominados como estratos, en tal forma que el elemento presenta una característica tan definida que solo le permite pertenecer a un único estrato. El muestreo estratificado es utilizado cuando la población no es homogénea. Esta se clasifica según sus características en grupos o estratos y luego al azar se determinan las unidades asegurando la proporcionalidad según los estratos.
En este tipo de muestreo se divide la población en diferentes grupos, con el único fin de darle representatividad a los diversos grupos que son parte de la población en cuestión. Muestreo por conglomerados. En este caso, la muestra al azar se determina eligiendo grupos y no individuos de la población. Este muestreo no es muy recomendable, pues no es fácil asegurar su representatividad. Está principalmente integrada por grupos de elementos, conglomerados, y no por individuos que forman parte de la población total. Muestreo por cuotas. Se divide la población en estratos o categorías y se define una cuota para diferentes categorías. Tiene en cuenta diversas categorías, pero estas dependerán del criterio del investigador. Es un proceso de selección en el cual los elementos se eligen en el mismo campo por los entrevistadores o trabajadores de campo, utilizando categorías prefijadas de elementos de la muestra para obtener un número predeterminado de casos. Muestreo sistemático. Se practica usualmente cuando la población es demasiado grande y se dispone de una lista de los sujetos o unidades por elegir. Entonces, se aplican mecanismos de azar sistemáticos que aseguren la aleatoriedad. Muestreo por marcado telefónico. La selección de muestra a través del marcado telefónico implica la identificación de áreas geográficas para muestrearlas al azar dependiendo de los dígitos telefónicos. Muestreo no probabilístico. Es la técnica que permite seleccionar muestras con una clara intención o por un criterio preestablecido. Las muestras que se seleccionan buscan desde luego una representatividad de la población, pero pueden tener falencias según la situación. Muestreo casual. Este procedimiento de muestreo no se produce aleatoriamente, limitándose al muestreo de unidades que al parecer son representativas de la población. Muestreo decisional. El muestreo decisional consiste principalmente en el criterio de la persona que selecciona la muestra, porque personas diferentes tendrán criterios diferentes. En este sentido, no hay un método objetivo por el cual se prefiera un criterio de selección de una muestra a otra. Muestreo basado en expertos. Es este un proceso en el que los elementos se eligen basándose en opiniones informadas que garantizan la representatividad de la población que se va a estudiar. Muestreo de propósito. Son elecciones de ciertos subgrupos de la población hechas con base a la importancia que tienen en la comprobación de la hipótesis.